Y le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el desabasto de combustible y esto fue lo que dijo al respecto. Desde un piso de la torre de Pemex se detectaban fugas en ductos, pero estos no eran cerrados para permitir el robo de combustible, informó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al referirse al tema de desabasto de gasolinas en varias entidades mexicanas, indicó que la causa se debió a las medidas que se están tomando en el nuevo sistema de distribución de los combustibles. Le puedo decir a la gente, a todos los mexicanos, que tenemos gasolina suficiente. No hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución. No abrir los ductos para que no haya fugas. Indicó que el gobierno de México garantizará que se dejen de robar las gasolinas y que la estrategia para lograrlo está dando resultados notorios. Entonces, cuando tomamos la decisión, les comentaba, más de 1,000 pipas, y el día 2 bajamos a 36, ahora el informe son 70 pipas robadas, en promedio en los últimos días, cuando mucho 100, pero de 1,000 a 100 fue muy significativa la disminución. Informó que 900 elementos del ejército comenzaron el resguardo de instalaciones estratégicas de Pemex y que a las mismas tareas se sumarán 3,100 elementos más para sumar un total de 4,000 efectivos. Por esta razón, el mandatario mexicano hizo un llamado a quienes se dedican al huachicoleo. Que esos ingresos que se obtenían por la vía ilegal, toda esa economía informal, ahora tiene como opción, tiene como alternativa una economía legal, formal, que es el hecho de que puedan inscribirse los jóvenes y tener su trabajo como aprendices, y que el que quiera poner un pequeño negocio cuenta con crédito barato. Aseveró que la Procuraduría General de la República mantiene abiertas investigaciones respecto a gasolineras que compraban combustible robado y que el gobierno mexicano actuará con responsabilidad en estos casos. Con imágenes de Andrés Brito, Eric Pinto, 21 Noticias.